Bueno, muy bien. Habíamos empezado la clase pasada con todo lo que tenía que ver con tabla periódica, ¿sí? Estuvimos contando un poquito cómo era la forma de la tabla periódica, las características que teníamos, hablamos de grupos, hablamos de períodos, ¿sí? Hablamos de bloques. Vimos cómo las distintas partes de las tablas periódicas tenían nombre, ¿sí? No era lo mismo los elementos representativos que los metales de transición, que los eh, metales de transición interna, por ejemplo, que podíamos encontrar acá abajo, el bloque S, bloque D, bloque P, bloque F. Definimos cómo podíamos, con la configuración electrónica de un elemento, darnos cuenta de dónde estaba ese elemento en la tabla periódica, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo era? Y yo les digo que tengo un elemento que tiene una configuración electrónica externa que termina en 2S2, 2P1. ¿Dónde iba a encontrar ese elemento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Vinieron o no vinieron? Me siento solo hoy. En los no metales. ¿Pero qué bloque era? ¿Te acordás? ¿O no? Ah. No, los metales representativos, ¿sí? Los metales representativos no, los elementos representativos, ¿sí? Elementos representativos, muy bien, ¿sí? Está bien, igual mejor, me dijiste más que nadie, los demás ni me hablaron, así que no te puedo decir nada. Muy bien, los elementos representativos, ¿sí? Muy bien, elementos representativos. Bloque P, ¿sí? Bloque P, que es donde encontramos los no metales. Exactamente, ¿sí? Eso es algo que teníamos que tener en cuenta y que teníamos que aprender a usar. Tengo un aire acondicionado que no anda. No sé por qué. No importa. Después lo arreglo. Y en base a eso, a cómo encontrar los elementos en la tabla periódica, cómo los ubicábamos y demás, ¿sí? Vimos que los elementos, ¿sí? Tenían distintos tipos de propiedades periódicas. ¿Qué propiedades periódicas? Que conociendo la configuración del elemento o conociendo dónde estaba el elemento en la tabla periódica, nosotros íbamos a poder, ¿sí? Íbamos a poder analizar las características de cada uno de estos elementos. Particularmente, ¿sí? Particularmente eh, para elementos representativos, ¿sí? O sea, los elementos que estaban en el bloque S y en el bloque P cumplían muy bien con estas características, los elementos representativos, ¿sí? Y vimos que estas eran las propiedades periódicas de los distintos elementos, ¿sí? Pero yo les dije que para poder explicar las propiedades periódicas de los elementos, antes que nada, ¿sí? Antes que nada, teníamos que definir otro concepto. ¿Se acuerdan qué concepto era el otro que teníamos que definir, que era muy importante? El Z efectivo. El Z efectivo, muy bien, el Z efectivo o carga nuclear efectiva. ¿Qué era el Z efectivo o carga nuclear efectiva? ¿Vinieron a la clase pasada o qué estuvieron haciendo? Bien, muy bien, la fuerza con la que el núcleo trae la capa de valencia, perfecto, ¿sí? Y mientras más grande era el Z efectivo, más fuerza, tenía más fuerza el núcleo para atraer a la capa de valencia. Exactamente, muy bien. Esto es lo que habíamos definido, el Z efectivo, ¿sí? Que era sumamente importante. ¿Eh? Y una vez que definimos al Z efectivo, a partir de esto también definíamos algo que se llamaba, ¿sí? Efecto de apantallamiento, ¿sí? Y a mayor Z efectivo, menor efecto de apantallamiento. El efecto de apantallamiento es lo que generan los electrones de las capas internas con el núcleo, ¿sí? Que lo que hacen es apaciguar la carga del núcleo hacia la capa de valencia. Pero si yo tengo muchas cargas positivas en el núcleo, ese efecto de apantallamiento iba a ser bajo, iba a ser más bajo de lo... iba a ser más bajo
que si tengo pocas cargas en el núcleo. ¿Sí? Muy, muy bien. Y a partir de esto, ¿sí? A partir de esto empezamos a definir las distintas propiedades periódicas. Y la primera que definimos era el radio atómico. ¿Sí? Era el radio atómico. Habíamos dicho que si yo tengo un elemento, ¿sí? El radio atómico era la mitad de la distancia que existía entre los dos núcleos de ese elemento. ¿Sí? Y nos indicaba a nosotros, nos daba una idea del tamaño que iba a tener el elemento. Mientras más grande es el radio atómico, más grande iba a ser el elemento. ¿Sí? Elementos que tienen radioatómicos grandes son grandes, elementos con radioatómicos chicos son chiquitos. ¿Sí? Y vimos que podía variar de dos maneras. Podíamos hacer un análisis, esto no solamente es para el radioatómico, sino es para todos. Nosotros podemos hacer un análisis en la tabla periódica cuando trabajamos en el período, o sea, de izquierda a derecha, o en el grupo de arriba para abajo. ¿Sí? Esas eran las formas que teníamos de analizar al Z, a las distintas propiedades periódicas. ¿Sí? Las podemos analizar. ¿Qué es lo que le pasa en el período y qué es lo que les pasa en el grupo? ¿Sí? Eso estuvimos viendo la clase pasada con el radio atómico. ¿Sí? ¿Cómo variaba el radio atómico en el período? ¿Se acuerdan? O sea, de izquierda a derecha. Entonces yo vengo y les digo, ¿quién es más grande? No sé, ¿el arsénico o el bromo? ¿Ustedes qué me dicen? El Por lo que... arsénico. Muy bien. ¿Por qué el arsénico es más grande? Porque se encuentra más a la derecha. ¿El arsénico más a la derecha o más a la izquierda? A la izquierda. Está más a la izquierda. Muy bien, pero ¿por qué? Porque está más a la izquierda. ¿Qué es lo que me servía a mí para justificar que el arsénico está a la izquierda y es más grande? Porque disminuye de izquierda a derecha. Pero ¿por qué disminuye izquierda a derecha? Está muy bien lo que me está diciendo. Lo que yo quiero saber es por qué. ¿Qué es lo que hace que disminuya izquierda a derecha? ¿Alguien le ayuda? Muchas preguntas van a ser. Porque ¿Cómo? aumenta el Z efectivo. Muy bien. Mientras más grande es el Z efectivo en el periodo, más chico es el elemento, porque más fuerza hace la capa de valencia. Perdón, el núcleo hace para atraer a la capa de valencia. Perfecto. ¿Sí? Muy, muy bien. Eso es muy importante. ¿Estamos? Saber el por qué. Muchas preguntas les van a hacer a ustedes que no van a necesitar decir por qué. Les van a decir simplemente ordene de izquierda a derecha. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho la clase pasada? Que yo les decía ordene de izquierda a derecha, o, perdón, de mayor a menor o de menor a mayor. Muchas veces le van a preguntar eso. Pero también le pueden llegar a preguntar por qué. O sea, le ponen en un marque, en un verdadero o falso, por qué el bromo es más chico que el arsénico. ¿Se entiende? Entonces, las dos preguntas tienen que manejar. Tienen que saber ordenar de mayor a menor o de menor a mayor. Y aparte tienen que saber por qué pasa eso, y está muy bien como me dijeron recién. ¿Sí? Y si yo les decía que tenía, por ejemplo, que tenía al calcio y al bario, les pregunto, ¿cuál es más grande, el calcio o el bario? El bario. El bario. ¿Por qué es más grande el bario? Esto era en el grupo, ¿sí? ¿Por qué era más grande el bario? ¿Qué pasaba ahí? Porque el radio atómico aumenta con el número atómico. Muy bien. No, el número atómico no era. O sea, es verdad que el radio atómico aumenta con el número atómico, pero no es por eso. El número Eh, cuántico eh, principal. Eso es, muy bien, Ximena. Al pasar cada vez más abajo en los grupos, o sea, tengo periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, el número cuántico principal es cada vez más grande. Y el número cuántico principal indicaba el tamaño del átomo, justamente. ¿Sí? Mientras más grande es el número cuántico principal, más grande va a ser el elemento. Entonces el bario es más grande que el calcio, porque su número cuántico principal es más grande. Por lo tanto, tiene más capas de electrones, básicamente. Eso es lo que sucede. ¿Se entiende eso, chicos, chicas? ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso básicamente es lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Sí? Acá está el resumencito. ¿Sí? Perfecto.
Radio iónico. ¿Sí? Radio iónico. ¿Qué era un ión? ¿Se acuerdan o no? Un átomo con carga. Un átomo que tenía carga. Un átomo o un conjunto de átomos que tenían carga. Muy bien, eso era un ión. ¿Sí? Un átomo o un conjunto de átomos que tenían carga. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Un átomo o un conjunto de átomos que tenían carga. Muy bien. Podíamos tener aniones que eran negativos, o sea que tienen electrones de más o electrones de menos, si el elemento es negativo. De más. Electrones de más, muy bien. O podía tener cationes que tenían carga positiva. Los cationes tienen de más o de menos. De menos. De menos. De menos, o sea, perdieron electrones. Muy bien, ¿sí? Muy bien. Yo puedo ganar electrones o puedo perder electrones. ¿Sí? Puedo ganar electrones o puedo perder electrones. Siempre tienen que tener en cuenta lo siguiente. ¿Sí? Nosotros acá, en este compuesto que está acá, estoy formando un compuesto iónico. ¿Sí? Como formo un compuesto iónico voy a tener dos iones, el catión litio y el anión flúor. ¿Sí? Los elementos van a ganar o perder electrones. Lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Si un elemento gana electrones, escuchen lo que voy a decir. Hay varias formas de analizarlo. ¿Sí? Esperen que voy a agarrar la virome. Pero vamos a ir al pizarrón primero. Yo tengo un elemento cualquiera, elemento E. ¿Sí? Un elemento cualquiera. ¿Sí? Yo a este elemento cualquiera le puedo sumar o restar electrones. Yo a los electrones le voy a decir E minúscula. ¿Sí? E minúscula. Yo le sumo un electrón, entonces estoy formando un anión. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? Chicos, chicas, Sí, Mati. presten atención porque voy a usar una forma de escribir algo que por ahí no están tan acostumbrados. En las ecuaciones químicas, ¿sí? En las ecuaciones químicas no se restan cosas, solo se suman cosas. No sé si se entiende lo que digo. ¿Sí? Yo nunca voy a restar nada cuando arme una ecuación química. Siempre voy a sumar cosas. ¿Sí? Siempre voy a sumar cosas. Esto lo habíamos visto un poquitito cuando empezamos a ver cosas, cuando empezamos a ver elementos y demás, pero se los muestro de nuevo. Entonces, si yo quiero escribir que un elemento pierde un electrón, no le voy a poner acá menos un electrón. ¿Se entiende? No se le pone menos un electrón. ¿Estamos? Lo que se hace es lo siguiente. Se pone E más un electrón. O sea, se arma como si fuera una ecuación química, ¿sí? Yo nunca voy a escribir, esto, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto, yo nunca voy a escribir una resta en las ecuaciones químicas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Una ecuación química tiene que estar balanceada. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos compuestos. ¿Sí? Una ecuación química tiene que estar balanceada. Tiene que haber lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Eso habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, Mati. Bien. Entonces, yo acá tengo un elemento y un electrón me termina dando un anión. Una carga negativa. En cambio, si yo tengo un elemento, ¿sí? Y pierde un electrón, me da un catión. ¿Sí? Que es esto que está acá. Pero yo no puedo poner elemento menos electrón. No se entiende, no es una ecuación química si pasa eso. ¿Sí? En la ecuación química yo voy a poner elemento y del otro lado voy a poner elemento positivo, o sea, catión, más un electrón. Si yo al catión le sumo un electrón, ¿qué es lo que tengo? Un anión. Si a un catión le sumo un electrón, ¿qué tengo? El catión ya tiene carga positiva, ¿sí? A ver. Si yo a un elemento le sumo a un elemento neutro le sumo un electrón, es esto que está acá, tengo electrones de más. O sea, voy a tener un anión, ¿sí o no? Sí, profe. Bien.
Si yo a un elemento le saco un electrón, tengo electrones de menos. O sea, voy a tener un ¿qué cosa? Cation. Un cation, ¿sí? O sea, tengo un anión y tengo un cation, ¿sí? Yo acá tengo un elemento, ¿sí? Que perdió un electrón. Esto es lo que quiere decir acá, ¿sí? O sea que esto que está acá, el E+, es un cation, ¿sí? ¿Y el E- qué es? Anión. Un anión. Bueno, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente, miren. Los aniones son más grandes que el elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro. Y los elementos neutros son más grandes, ¿sí? Que los cationes. ¿Vamos? Esto va a pasar siempre. El cation es más chico que el elemento neutro. Y el anión es más grande que el elemento neutro. ¿Sí? Esto se lo tienen que acordar. Siempre que estamos hablando de un mismo elemento. ¿Sí? Siempre que estamos hablando de un mismo elemento. Ojo con esto. Siempre que hablamos de un mismo elemento. ¿Sí? Esto, pongan radio iónico, ¿sí? Y copien esto. Lo voy a escribir. Ven que pongo la letra un poquito más chica. Los elementos neutros son más grandes que sus cationes. Los elementos neutros son más chicos que sus aniones. ¿Sí? Entonces, lo primero muy importante que nos tenemos que acordar. ¿Vamos? Bueno, muy bien. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo, fíjense lo que estábamos viendo recién. ¿Sí? Tengo al litio y tengo al flúor. Acá tengo el catión litio y acá tengo el anión flúor. ¿Qué le pasó al litio cuando perdió un electrón? ¿Se hizo más grande o más chico? Más chico. Más chico. Más Se chico. hizo más chico, claramente, ¿sí? Y cuando ganó el electrón en el flúor, ¿cómo se hizo? Más grande. Más grande. ¿Por qué? Cuando yo tengo acá el litio, ¿sí? Que ustedes lo conocen, que es Z igual a 3, el litio es Z igual a 3, quiere decir que en el núcleo tiene 3 protones, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo le saco un electrón, sigo teniendo 3 protones, pero paso a tener ¿cuántos electrones? 2. 2. Entonces tengo 3 protones que hacen fuerza para atraer a 2 electrones. ¿Se entiende? Tengo muchos más cargas positivas que cargas negativas. Entonces hace fuerza y lo atrae. Se achica. ¿Sí? Se achica. En cambio, en el caso del flúor, yo tengo Z igual 9, o sea, tengo acá en el flúor tengo 9 protones, ¿sí? Y 9 electrones. ¿Sí? 9 protones y 9 electrones. Pero ¿qué pasa? Si gana un electrón, tengo 9 protones y 10 electrones. O sea, hay más cargas negativas que cargas positivas, por lo tanto, el elemento se agranda. ¿Sí? El elemento se agranda porque agregué mayor cantidad de electrones. ¿Sí? Lo que les acabo de decir es el por qué se agranda y por qué se achica. ¿Sí? En el pizarrón anterior solamente les dije qué es lo que pasaba, ahora estoy diciendo por qué. ¿Sí? ¿Qué es lo que está escrito en los cuadraditos rosados? ¿Sí? Así que copien lo que está escrito en el pizarrón, por favor. Copien el ejemplo y lo que está escrito en el pizarrón.
Ahora, los iones no solamente los vamos a comparar con el mismo elemento, ¿sí? Porque fíjense lo que yo les decía recién. Yo tengo a un elemento determinado que lo comparo consigo mismo, ¿sí? Lo comparo consigo mismo para ver si es un anión, un elemento neutro o un catión. Eso es el mismo elemento, ¿se entiende lo que digo o no? Es un elemento, ¿sí? Un elemento que gana electrones o pierde electrones. Pero también me va a pasar, que yo voy a tener que comparar iones de diferentes elementos. ¿Me siguen lo que digo o no? ¿Sí o no? Fíjense lo que dice acá. Ustedes tienen elementos isoelectrónicos. Ahora vamos a ver qué quiere decir. Iones que tienen la misma carga y se forman a partir de átomos del mismo grupo. Ni sé lo que dice acá, después veremos lo que quiere decir esto. Y acá dice, iones que tienen diferente carga pero se forman a partir del mismo átomo. El análisis que nosotros hicimos en el pizarrón anterior refería al punto 3. ¿Sí? Refería al punto 3. Iones que tienen diferente carga pero se forman a partir del mismo átomo. O sea, si yo soy un elemento neutro, soy un catión o soy un anión, va a depender el tamaño que tengo. Siempre tengo que tener claro que el catión es más chico que el elemento neutro y que el elemento neutro es más chico que el anión, ¿sí? Eso para el punto 3. Lo que vamos a hacer ahora es analizar qué le pasa a los iones cuando son isoelectrónicos, ¿sí? Que lo vamos a hacer ya mismo, y después analizaremos el punto 2, ¿sí? ¿Qué era un elemento isoelectrónico? A ver, que tienen entre sí la misma cantidad de electrones. Si se vuelve isoelectrónico con el gas noble más cercano, lo cual está bien que me escribieron recién, ¿sí? Quiere decir que un elemento es isoelectrónico con el gas noble, que quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano. ¿Se entiende eso? Más o menos lo que dije. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo tengo un elemento isoelectrónico con un gas noble, quiere decir que tiene la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, ¿sí? Fíjense, el flúor con una carga negativa, ¿sí? El neón y el sodio más. ¿Sí? ¿Cuántos electrones tiene el flúor habitualmente? El flúor de la tabla periódica, ¿cuántos electrones tiene? 9. 9, muy 9. bien. Y si es flúor con una carga negativa, ¿cuántos electrones va a tener? 10. 10. O sea que yo acá tengo 10 electrones. ¿Sí? Muy bien. El neón, ¿cuántos electrones tiene? 10. 10. El Z es igual a 10, o sea que tengo 10. ¿Sí? Y el sodio con una carga positiva, habitualmente, ¿cuántos electrones tiene? 6. No. 10 también. No. 10. Habitualmente, en la tabla periódica. 11. Ah, 11. 11, muy bien. Entonces el sodio más, ¿cuántos electrones va a tener? 10. 10, perfecto. Tengo 3 elementos que tienen 10 electrones. O sea, son isoelectrónicos. Todos tienen la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Todos tienen la misma cantidad de electrones. ¿Estamos? Ahora les pregunto algo, que recién lo pregunté, así que lo vuelvo a preguntar. ¿Sí? El Z del flúor, ¿cuánto es? Nueve. A9, muy bien. ¿Qué quiere decir que el Z sea 9? ¿Qué quiere decir que el Z sea igual a 9? Que tiene 9 protones en el núcleo, muy bien. ¿Sí? Que tiene 9 protones en el núcleo. Y que el Z sea igual a 10 quiere decir que tiene 10 protones en el núcleo. Y que el Z sea igual a 11 quiere decir que tiene 11 protones en el núcleo. ¿Todo el mundo se da cuenta de eso o no? Sí, Mati. Sí, profe. Les pregunto algo. ¿Cuál de estos iones va a ser más grande? ¿El flúor con carga negativa? ¿El
sodio con carga positiva, todos tienen la misma cantidad de electrones. Fíjense que estos que están acá, ¿ven? Estos que están acá, todos tienen la misma cantidad de electrones. ¿Sí? ¿Cuál va a ser más grande de estos tres elementos o de estos tres iones? El león no es un ion, pero... El flúor. ¿Por qué les parece que el flúor va a ser más grande? Porque es un anión. Vale. Y al ser un anión, ¿qué le está pasando aparte? No es Su por eso tamaño igual. aumenta. Su tamaño ¿Cómo? aumenta. Su tamaño aumenta. Su tamaño aumenta. Pero ¿qué le pasa acá entre la relación en los protones y los electrones? Está bien todo lo que me están diciendo, pero quiero saber por qué. ¿Qué le pasa acá? ¿Cuántos protones tengo? 9. Tengo 9 protones para 10 electrones. ¿Y acá cuántos protones tengo? 10 y 10. 10 y 10. ¿Y acá cuántos protones tengo? 11 y 10. 11 y 10. Tengo cada vez más protones en el núcleo a medida que aumenta el Z y siempre tengo la misma cantidad de electrones, ¿entiende? ¿Sí? Entonces está muy bien lo que me dijeron, el flúor va a ser el más grande de los tres. ¿Sí? En este caso, si yo tengo que escribir, lo que voy a escribir es que el flúor, ¿sí? El flúor es más grande que el neón, que es más grande que el sodio más. ¿Sí? Y ahora les pregunto, ¿está bien lo que me dijeron? ¿Sí? Y ahora les pregunto, si me tienen que decir por qué es. El flúor posee menos protones en el núcleo, por lo tanto, tiene menos fuerza para atraer a los electrones que se suman. Por decirlo de alguna manera, así a lo bruto, ¿sí? Para decirlo de manera rústica, pero ¿se entiende lo que digo o no? ¿Sí? Si yo tengo elementos que son isoelectrónicos entre sí, el más grande va a ser el que tiene menor Z. ¿Sí? El más grande va a ser el que tiene menor Z. Vamos a anotar eso también. ¿Sí? Para elementos isoelectrónicos, el más grande será el de menor Z. ¿Sí? ¿Por qué es el de menor Z? Bueno, como tiene menos Z, ¿sí? Tiene menos protones en el núcleo que tienen que atraer a la misma cantidad de electrones. O sea, todos tienen que atraer 10 electrones. ¿Sí? Pero en este caso el flúor tiene menos protones para atraer a esa cantidad de electrones. ¿Sí? ¿Queda claro cómo se piensa esto? Sí. Bien. Bien, bien. Pongo pausa un ratito mientras terminan de copiar. Nosotros comparamos iones, ¿sí? Ya sabemos cómo comparar si los iones son isoelectrónicos, ¿sí? Y ya sabemos si se forman a partir de iones de un mismo elemento. Nos falta ver ahora qué pasa si son iones de la misma carga, ¿sí? Pero que se forman a partir del mismo grupo, ¿sí? En el sistema periódico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería el mismo grupo en el sistema periódico? Bueno, básicamente lo que sería es esto. Yo estoy acá. ¿Se entiende? O yo estoy acá. O yo estoy acá. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir eso? ¿Sí? ¿O no? Bien. Me hicieron así con la cabeza, ya me quedo tranquilo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los elementos del mismo grupo, en general, como son parecidos, van a ganar o perder la misma cantidad de electrones. ¿Sí? Por ejemplo, el litio
va a siempre perder un electrón. El sodio va a siempre perder un electrón. El potasio va siempre a perder un electrón. El rubidio va siempre a perder un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Son iones que tienen la misma carga y están en el mismo grupo periódico. ¿Sí? En el mismo grupo periódico. Esto, por suerte, vamos a hacer una cagada, no es tan difícil de analizar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo tengo, a ver, no pensemos en radio iónico, pensemos en radio atómico, ¿sí? En radio atómico, el que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? El que vimos anteriormente. ¿Quién era más grande, el sodio o el potasio? El potasio. El potasio. Ahora, si a los dos les saco un electrón, a los dos les saco la misma cantidad de electrones, ¿quién va a ser más grande, el sodio o el potasio? El potasio. Va a seguir siendo más grande el potasio, exactamente, ¿sí? Porque a los dos les saco la misma cantidad de electrones, los dos tienen la misma carga, ¿sí? Entonces, elementos que están en el mismo grupo, ¿sí? Y que pierden la misma cantidad de electrones, ¿sí? Yo para compararlos, tengo que compararlos igual que si fuera con el radio atómico, ¿sí? O sea, el que tiene mayor N o número cuántico principal va a ser más grande. Y listo. No me hago demasiado rollo con eso. ¿Sí? Entonces, elementos que están en el mismo grupo, ¿sí? Que tienen la misma carga, ¿sí? Va a ser más grande el que tenga mayor número cuántico principal. ¿Sí? Y listo. Se acabó el problema. ¿Queda claro? Este es el más fácil de analizar de todos. No tengo que hacer ningún análisis complicado, complejo y nada de eso. ¿Sí? Entonces, cationes o aniones, ¿sí? Que están en el mismo grupo periódico, ¿sí? Que tienen la misma carga, va a ser más grande el que posea, ¿sí? Que posee, mejor dicho, mayor número cuántico principal. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el número cuántico principal más grande? Es el mismo número que el período. ¿Sí? Acuérdense de eso también. Bien. Para el punto 1, iones isoelectrónicos. Iones isoelectrónicos. Los iones que tienen mayor carga negativa siempre son más grandes, cuando los iones son isoelectrónicos. Para el punto 2, los iones que tienen la misma carga y se forman a partir de átomos del mismo grupo periódico, ¿sí? Los iones de los átomos que tienen mayor número atómico siempre son más grandes. ¿Sí? Siempre son más grandes. Y después, iones que tienen diferente carga, pero se forman a partir del mismo átomo. Sí, ay, qué boludo. Estaba bien lo que vi. Iones que tienen diferente carga, pero se forman a partir del mismo átomo. ¿Sí? Los iones con menor carga positiva siempre son más grandes. O mejor dicho, los iones que tienen menor Z, ¿sí? Siempre son más grandes. Ese es el resumen de lo que veníamos viendo. ¿Sí? Es el resumen de lo que veníamos viendo. Ahora fíjense, acá lo que dice acá abajo. En este punto que está acá. Dice, identifique las esferas mostradas aquí con cada uno de los siguientes iones. Tengo 1, 2, 3, 4 iones. Y tengo que decir de quién es cada uno. O sea, qué esfera corresponde a cada ion. ¿Sí? ¿Me siguen lo que digo? O sea, este para quién es, este para quién es, este para quién es, este para quién es. ¿Sí? Les doy 2 minutos para que lo piensen. Ahora lo hago yo. Hay que usar la tabla periódica acá, ¿eh? No queda otra. ¿Sí? A ver, vamos a escribir. El flúor y el sodio son isoelectrónicos. Muy bien. Esperen que yo voy a escribir algo acá. Si no me los olvido. Son azufre con 2 cargas negativas. Magnesio con 2 cargas positivas. Flúor con una carga negativa. Y sodio
con una carga positiva. Estos son, ¿sí? Ahora vamos a analizar qué pasa con las esferas, pero yo me vengo acá a la tabla periódica, ¿sí? Bien, no. Necesito ubicar cada elemento en la tabla periódica. Ahora vamos a ubicar. Azufre, ¿dónde está? Acá. Azufre está acá. ¿Sí? Magnesio está acá. Sodio está al lado. Y flúor está acá arriba. Muy bien. Les pregunto algo. ¿Quién va a ser más grande? ¿Quién va a ser más grande? ¿El flúor o el sodio? El flúor. Flúor. O sea que yo ya sé que el flúor es más grande que el sodio. Muy bien. ¿Sí? El flúor es más grande que el sodio. Ahora les pregunto, entre el azufre y el flúor, ¿quién va a ser más grande? El flúor. ¿Qué tiene el azufre? Fíjate. ¿Tiene una carga negativa o dos cargas negativas? Dos cargas negativas. Dos. Tiene dos cargas negativas y un nivel de energía más. ¿Sí? O sea, en este caso, el anión sulfuro seguramente va a ser más grande que el del flúor. ¿Sí? Entonces, entre estos dos va a ser más grande. Y el flúor es más grande que el sodio. ¿Se entiende eso o no? O sea, el azufre es más grande que el flúor es más grande que el sodio. ¿Se entiende eso o no? Sí. Y entre el magnesio y el sodio, ¿quién va a ser más grande? El sodio. El sodio. ¿Por qué el magnesio es más chico que el sodio? Estamos hablando de los aniones y los cationes, ¿no? No de los elementos. Yo los traje acá en la tabla periódica para que lo vean. Estamos comparando estos, ¿sí? ¿Por qué les parece que el magnesio va a ser más chico que el sodio? Lo cual está bien, digamos. Porque tiene dos cargas positivas. Porque tiene más cargas positivas. Entonces vamos acá, ¿sí? De los cuatro, ¿cuál es el más chiquito? Por lo que me dijeron recién. Magnesio. El magnesio. El magnesio 2 más es el más chiquito. Entonces acá va magnesio 2 más. Muy bien, ¿sí? ¿Cuál es el que le sigue en chiquito? El sodio. Sodio. Sodio más. Muy bien. Y después, El flúor. el flúor. ¿Y el más grande quién es? El azufre con dos cargas negativas. ¿Se entiende esto cómo se hace, chicos, chicas? Hay que pensar un poquito nomás. ¿Sí? Entonces, este que está acá es el azufre. Este que está acá es el magnesio. Este que está acá es el sodio. Y este que está acá es el flúor. ¿Sí? Este ejercicio que les acabo de mostrar, donde les ponen el tamaño de las esferas, puede ser que les lleguen a tomar algo así. Siempre aparece. O que lo pongan con las esferas, o que le pongan ordenar de mayor a menor. ¿Sí? Si lo tienen que ordenar de mayor a menor, ¿cómo lo escribirían? El magnesio. De mayor a menor. El azufre. Ujú, El flúor. ujú. El sodio y el magnesio. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Eso tienen que acostumbrarse a qué es mayor y menor, qué es menor a mayor. Eso uno parece una boludez, pero después siempre se termina confundiendo. ¿Sí? Perfecto. ¿Necesitan copiar esto, chicos, chicas? Bueno. Acá están las definiciones de por qué pasa con cada uno. Ya se los di, pero me saco una captura para después si me necesitan. ¿Sí?
Justamente el 1 es para el 1, el 2 es para el 2 y el 3 es para el 3. ¿Sí? Y vamos a pasar ahora, ¿sí?, a una nueva propiedad periódica. ¿Sí? Una nueva propiedad periódica. Fíjense, acá tenemos radio atómico, radio iónico, energía de ionización. La energía de ionización también se la conoce como potencial de ionización, y es lo que vamos a ver. ¿Sí? Energía de ionización o potencial de ionización. Energía de ionización o potencial de ionización. Digo acá chiquitito, por las dudas. Porque a veces voy a decir potencial de ionización sin querer. ¿Sí? Tiene que ver con que a mí cuando yo era joven, me lo enseñaron como potencial de ionización, entonces siempre que lo enseño lo tengo como metido en la cabeza. ¿Sí? Pero es lo mismo, potencial de ionización que la energía de ionización. ¿Sí? ¿Qué es el potencial de ionización o energía de ionización? Bueno, básicamente es la energía que yo necesito, escuchen lo que les voy a decir, ¿sí?, la energía que yo necesito para arrancarle un electrón, ¿sí?, a un elemento neutro en estado gaseoso. O sea, la energía que yo necesito para sacarle un electrón a un elemento. ¿Sí? Sacárselo. Si yo le saco un electrón a un elemento, ¿qué es lo que estoy formando? ¿Un qué cosa? Un catión. Un catión. Muy bien. ¿Sí? Es la energía que yo necesito para arrancarle un electrón a un elemento. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a estar formando un catión. ¿Sí? Voy a estar formando un catión. ¿Queda claro eso? ¿Sí? A ver, esta energía se mide en una unidad determinada, se llama kilojoules por mol. ¿Sí? El mol ustedes ya saben lo que es. ¿Sí? Kilojoules todavía no les expliqué termodinámica, pero es una unidad de energía. ¿Sí? Es una unidad de energía. Y se mide en ese tipo de energía. ¿Sí? Yo cuánta energía necesito para arrancarle un electrón, ¿sí?, a un elemento neutro en estado gaseoso. ¿Sí? Es importante decirlo, ¿por qué? Porque para poder calcular la energía de ionización, todos los elementos tienen que estar en cumpliendo las mismas características. ¿Sí? Tienen que ser gaseosos y tienen que ser neutros. ¿Sí? Siempre que yo hable de energía de ionización, me voy a dar una idea de cuán fuertemente está unido el electrón al elemento. Si la energía de ionización es chiquita, quiere decir que es fácil arrancarle un electrón. ¿Sí? Si la energía de ionización es grande, quiere decir que es difícil arrancar un electrón. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Mientras más grande es la energía de ionización, más difícil es arrancar un electrón a un elemento. ¿Sí? O sea, mientras más grande es la energía de ionización, más difícil va a ser formar un catión o un anión. Un catión. Mientras más grande la energía de ionización, más difícil va a ser formar un catión. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón y escúchenme lo que les voy a decir. ¿Sí? Y lo van a notar esto. Los metales tienen energías de ionización bajas. ¿Sí? Los metales tienen energías de ionización bajas. ¿Sí? Y los no metales tienen energías de ionización altas. ¿Sí? Entonces les pregunto algo. Si los metales tienen energía de ionización baja, ¿es fácil o difícil sacarle un electrón? Fácil. Es fácil. ¿Sí? O sea, para un metal, ¿es fácil formar un catión? Sí. Sí. Es fácil formar un catión para los metales. ¿Sí? ¿Es fácil formar un catión para los no metales? ¿Sí o no? No. Es difícil formar cationes con los no metales. En general, los no metales forman aniones, ya vamos a ver por qué, y los metales forman cationes.
¿sí? Los metales forman cationes. ¿Por qué forman cationes? Porque tienen bajas energías de ionización. ¿Sí? Bien. Ustedes tienen acá, ¿sí? Un elemento neutro, ¿sí? A ese elemento neutro le entrego energía hasta que le puedo sacar el electrón, ¿sí? Automáticamente tengo al catión, ¿sí? Y esta es la fórmula que lo describe, ¿sí? A es el elemento, entonces tengo un elemento que le aplico energía y obtengo el catión más el electrón por separado, ¿ven? El catión más el electrón por separado, ¿sí? Esto que está acá, esta energía que yo necesito, justamente es la energía de ionización, ¿sí? Energía de ionización. ¿Bien? Muy bien, les pregunto algo, a ver. Para ustedes, ¿va a ser más fácil o más difícil sacarle un electrón a un elemento que tiene un Z efectivo alto? Si yo tengo un Z efectivo alto, ¿qué quiere decir que sea un Z efectivo alto? Les pregunto. Que va a ser mayor la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia. Perfecto. Y si yo le tengo que arrancar un electrón a un elemento, si le tengo que arrancar un electrón a un elemento, ¿sí? ¿Va a ser más fácil o más difícil si el Z efectivo es alto? Más difícil. Más difícil. Más difícil. Mientras más grande es el Z efectivo, ¿sí? Mientras más grande es el Z efectivo, más difícil va a ser arrancarle un electrón al elemento. ¿Por qué? Me gusta cuando abren el micrófono y lo cierran, como que me quieren decir algo y se arrepienten. Fíjense, el Z efectivo es la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, ¿sí? Mientras más fuerza hace la capa de valencia, más difícil va a ser arrancar el electrón. ¿Se entiende? ¿Sí? Exactamente. Mientras más fuerza ejerce el núcleo sobre la capa de valencia, más difícil va a ser arrancar un electrón. Es así de simple, ¿sí? O sea, a mayor Z efectivo, ¿sí? Mayor va a ser la energía de ionización. ¿Sí? A mayor Z efectivo, mayor va a ser la energía de ionización. Entonces, si yo analizo, ¿sí? En la tabla periódica, lo que nosotros vamos a decir es que el Z efectivo aumenta de izquierda a derecha. Aumenta de izquierda a derecha. ¿Sí? Porque justamente aumenta igual que el Z efectivo. ¿Sí? Y de arriba para abajo, acá está al revés, dice aumenta para arriba, pero lo digo de arriba para abajo, ¿sí? Porque por ahí se entiende mejor. Ahí dice aumenta abajo, arriba para abajo, pero podría tranquilamente decir que pasar así, de arriba para abajo. ¿Sí? Tengo cada vez más niveles de energía. Como tengo cada vez más niveles de energía, los electrones están cada vez más lejos del núcleo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a decir es que de arriba para abajo disminuye, ¿sí? La energía de ionización. De arriba para abajo disminuye la energía de ionización. Que es lo mismo que decir que aumenta de abajo para arriba. ¿Se entiende? ¿Por qué es lo mismo? ¿Sí? Yo digo que disminuye de arriba para abajo, que es lo mismo que decir que aumenta de abajo para arriba. Estas dos cosas. Entonces, de izquierda a derecha aumenta, porque el Z efectivo es cada vez más grande, y de arriba para abajo disminuye, porque los electrones están cada vez más lejos del núcleo. ¿Sí? Muy bien, vayan copiando esto, pero les cuento algo. La energía de ionización tiene excepciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tiene excepciones? Que hay elementos que no cumplen con esta regla que les acabo de decir.
¿sí? Hay elementos que no cumplen con esta regla que les acabo de decir. ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer pis. Espérenme un segundito. Vamos a la tabla periódica, un ratito. Acá. Tengo 3 elementos. Se los pongo directamente en la tabla periódica, pero ponerlos en la tabla periódica facilita un poco el trabajo, ¿sí? Que son el fósforo, el aluminio y el cloro. ¿Sí? ¿Cuál de los 3 tiene mayor energía de ionización? El cloro. El cloro, muy bien. ¿Sí? Y obviamente, ¿cuál tiene menor? El aluminio. Y ahora, y si yo les agrego acá, miren, al yodo, ¿cuál de los 3 tiene, entre el cloro y el yodo, mejor dicho, entre el cloro y el yodo, ¿cuál tiene menor energía de ionización? El yodo. El yodo tiene menor energía de ionización porque está más abajo. ¿Sí? Muy bien. ¿A cuál de los dos, al cloro o al yodo, es más fácil arrancarle un electrón? Al yodo. Al yodo. Muy bien. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando yo estoy comparando es entre uno y otro. No quiere decir que el yodo sea fácil arrancarle un electrón. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? O sea, es más fácil al yodo que al cloro, pero no quiere decir que sea fácil. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno. Excepciones o irregularidades. Excepciones o irregularidades. ¿Sí? Quiero que me digan la configuración electrónica externa de los elementos del grupo 2A. Los elementos del grupo 2A, ¿sí? Los elementos del grupo 2A son los que están en el bloque S, segundo grupo, sería. ¿Sí? ¿Cuál es la configuración electrónica externa, ¿sí? De el magnesio, por ejemplo? 3S2. 3S2, muy bien. ¿Sí? ¿Y el del bario? 6S2. 6S2, muy bien. ¿Y el del berilio? 2S2. 2S2. ¿Se dan cuenta que son todos número de grupo de periodo S2, 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 S2? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Cuando yo voy a escribir lo que se conoce como la configuración electrónica externa general, ¿sí? General, en lugar de poner 2S2, 3S2, 4S2, escribo N, porque puede ser cualquiera, ¿sí? De los distintos tipos de cualquiera de los periodos, ¿sí? O sea, cualquiera de los números cuánticos principales, ¿sí? Y S2, porque quiere decir que todos tienen 2 electrones en el S. ¿Sí? Esa es la forma, se llama configuración electrónica general o genérica. ¿Sí? Configuración electrónica general o genérica. Si yo lo escribo con las casillas cuánticas, ¿sí? Me va a quedar así. En S2, 2 flechitas. ¿Sí? ¿Cuál es la configuración electrónica externa, ¿sí? Del aluminio, por ejemplo? 3S2, 3P1. 3S2, 3P1. 3S2, 3P1. ¿Y la de el boro? 2S2, 2P1. Muy bien. ¿Y la que está abajo del aluminio? ¿El germanio creo que es? No, germanio no es. El galio. 4S2 y 4P1. Bien. ¿Cómo son todos? ¿Sí? 2S2, 2P1, 3S2, 2P1, 4S2, 4P1. ¿Se entiende? Todos son
S2P1, S2P1, S2P1. ¿Sí? O sea que su configuración electrónica externa general va a ser NS2, NP1. ¿Sí? Esa es la forma de escribir la generalidad. Y si escribo las casillas cuánticas, me va a quedar 1 acá, 2 y acá 1. ¿Sí? Y acá 1. Muy bien. Vamos a pensar un ratito. ¿Sí? Vamos a pensar un ratito. A simple vista, con lo que nosotros estuvimos viendo de configuración electrónica hace un tiempo, ¿sí? ¿Qué va a ser más fácil de arrancar? ¿O qué electrón va a ser más fácil de sacar? ¿Este que está acá solito en una casa grande o este que está acá compartiendo una casa chiquita? El que está solo. El que está acá solito, ¿sí? El que está acá solito en una casa grande, va a ser más fácil de sacar, ¿sí? Va a ser más fácil de sacar que este que está acá compartiendo el electrón, ¿sí? Tiene que ver justamente con que es demasiado grande este orbital para tener un solo electrón. No quiere decir que no lo vaya a tener, lo puede tener, pero es más fácil de sacárselo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Cuando yo tengo que comparar entre sí, escuchá lo que te voy a decir, no metan la pata con esto. Cuando yo tengo que comparar entre sí elementos del grupo 3A con elementos del grupo 2A, ¿sí? Elementos del grupo 3A con elementos del grupo 2A, la energía de ionización del elemento del grupo 3A, la primera energía de ionización de los elementos del grupo 3A, va a ser más chica que la primera energía de ionización de los elementos del grupo 2A. O sea, es más fácil arrancarle un electrón a un elemento del grupo 3A que a un elemento del grupo 2A. ¿Queda claro lo que dije? Sí. ¿Seguro? Ahora les voy a dar un ejemplo. Copien lo que está en el pizarrón. A ver, díganme porfa, la configuración electrónica externa del nitrógeno. 2S2 y 2P3. 2S2, 2P3. Muy bien, ¿sí? Vamos a poner acá, en lugar de 2S2, voy a poner NS2, ¿sí? NP3. ¿Por qué le pongo eso? Porque si se fijan abajo, la del fósforo es 3S2, 3P3 puse yo, ¿no? 3S2. Esperen que arreglo eso. 3P3, ¿sí? Si se fijan la del arsénico es 4S2, 4P3, ¿sí? Entonces escribo la general acá, ¿sí? Muy bien. ¿Me dicen la del oxígeno? 2S2 y 2P4. 2S2, 2P4. Muy bien, ¿sí? Muy bien. ¿Eh? Están rapidísimos, rapidísimas y rapidísimos. ¿Sí? ¿Sí? Si yo armo, me va a dar uno para arriba, uno para abajo, uno, acuérdense siempre que primero se hace el semillenado y luego el llenado, ¿sí? Y después hago así, y hago 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Muy bien. A ver, ¿se acuerdan cuando vimos configuración electrónica? Yo les dije que cuando pasaba esto que está acá, ¿qué pasaba? ¿Era algo muy estable o muy poco estable? Poco estable. ¿Segura? No uno solo, los tres. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de las excepciones a la regla de las diagonales? Que era el cobre, ¿sí? Que era el cromo, ¿sí? El cromo, ¿qué le pasaba al cromo? Que quedaba D5, ¿se acuerdan? Que en cada orbital del subnivel D tenía uno para arriba. ¿Y eso cómo era? Era muy estable, ¿sí? Siempre que
el subnivel esté semilleno o lleno, eso habíamos dicho, siempre que esté semilleno o lleno, es extremadamente estable. Es muy difícil que los electrones se quieran ir de ahí. Siempre que esté semilleno o esté lleno, ¿sí? En ese caso. Este está semilleno, por lo tanto, es extremadamente estable. Es muy difícil arrancar un electrón de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? En el grupo 6A, ¿sí? Arrancar este electrón que está acá va a ser más fácil que cualquiera de estos tres, ¿sí? Este que está acá va a ser más fácil que cualquiera de estos tres. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, la energía de ionización, ¿sí? De los elementos del grupo 6A va a ser más baja que la energía de ionización de los elementos del grupo 5A. La energía de ionización de los elementos del grupo 6A va a ser más baja que la energía de ionización que los elementos del grupo 5A. ¿Sí? Esto es otra excepción para la energía de ionización. Tengo dos, entonces. ¿Sí? Las del grupo 3A es más fácil de sacarle el electrón que las del grupo 2A, y las del grupo 6A es más fácil sacarle el electrón que las del grupo 2A. ¿Sí? Lo que tienen que tener bien en claro es lo mismo que dije hoy. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que es fácil sacar un electrón, ¿sí? De acá. Yo no digo que sacar este electrón es fácil. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Esperen que termino de copiar escribir esto y ya leo. Es más fácil, ¿sí? Comparándolo con el grupo 5A, no 6A. ¿Sí? El grupo 5. O sea, es una... No, está bien lo que escribiste, perdón. Es una comparación. Es más fácil sacar el del 6 que sacar el del 5, pero no quiere decir que sea fácil sacar ese electrón, ¿sí? Eso, es muy difícil sacar estos electrones porque estos que están acá son no metales, ¿sí? Son no metales, es muy difícil sacar el electrón. Pero si tengo que comparar entre ellos dos, es más fácil sacar el electrón del 6A que el del 5A. ¿Queda claro eso que acabo de decir, chicos, chicas? Copien lo que está en el pizarrón. ¿Quedó claro o no? Gracias, Luis. Sí. Sí, profe. Bien, bien, bien. Copia. A ver, dice, escribir la configuración electrónica de los siguientes iones e indicar el número de electrones en el último nivel de energía. ¿Sí? Dice litio más, oxígeno 2 con cargas negativas, bario 2 más, fósforo. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Ustedes van a la tabla periódica, buscan el Z del elemento, escriben la configuración electrónica, y si dice litio más, quiere decir que tiene un electrón de menos. ¿Sí? Por lo tanto, la configuración electrónica que ustedes hicieron le sacan un electrón. ¿Me siguen lo que digo? Presten atención porque esto lo tienen que hacer solos, y solas. ¿Está? Después dice, oxígeno 2 menos, entonces busco la configuración del oxígeno, y como es 2 menos, quiere decir que tiene 2 electrones de más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, Mati. Sí, Bien. Después dice, escribir la configuración electrónica externa de las siguientes especies, indicar cuáles son isoelectrónicas. O sea, escriben la configuración electrónica externa de estas especies que están acá, ¿sí? Igual que se escribe la de las que están arriba, y dicen cuáles son isoelectrónicas, o sea, cuáles tienen la misma cantidad de electrones. ¿Estamos? ¿Sí o no? Y hasta ahí nada complicado. ¿Sí? Después dice, para cada una de las siguientes... Para cada terna, pues son 1, 2, 3, pues son 3, ¿sí? De elementos, ordenen en forma creciente de radio atómico. O sea, tienen que fijarse qué elementos son y fijarse de forma creciente, o sea, más chiquito
¿sí? A más grande, de forma creciente. Primero el más chiquito y último el más grande. Justificar las respuestas. Ojo, o sea, ¿por qué pasa esto? Por su radio atómico, ¿sí? Por su zeta efectivo, por su número cuántico principal, ¿sí? Eso quiere decir justificar las respuestas. ¿Estamos? Y después dice, se dispone de los siguientes valores de energía de primera ionización. Energía de primera ionización quiere decir que le saco un solo electrón, ¿sí? Primera energía de ionización quiere decir que le saco un solo electrón. Asignar a cada uno de los siguientes elementos: yodo, cloro y estaño, ¿sí? Justificar las respuestas. A ver, obviamente que ustedes no se saben los números, eso es obvio que no se lo saben, pero sí saben cuál va a ser más grande, cuál va a ser más chico y cuál va a ser el intermedio. Esa es la gracia del ejercicio, ¿sí? En lugar de que te digan ordenar de mayor a menor, te dicen que asignen los números. Es lo mismo, ¿sí? Es el mismo tipo de ejercicio. ¿Queda claro, chicos, chicas? ¿Sí? Son 4 ejercicios nada más, son poquitos. Estos 4 ejercicios me los van a tener que entregar para el miércoles, ¿sí? Se entregan para el miércoles. Tienen tiempo, ¿estamos? Tienen tiempo. Ustedes, estos sí me los van a entregar. Estos sí me los van a entregar. Les sacan una foto y me lo mandan. Estos sí, ¿queda claro? ¿Sí? Yo voy a mandar, probablemente el lunes, un ejercicio que van a tener que hacer para el domingo. ¿Sí? Un ejercicio que van a tener que hacer para el domingo. Es un ejercicio más largo. Ese ustedes lo hacen en su carpeta, no me lo tienen que entregar. ¿Sí?